Les agradecemos a todos su tiempo y disposición de seguir actualizándose. Estos espacios son diseñados para generar valor a toda la comunidad de fisioterapeutas en América Latina. Les voy a compartir un link al chat de Zoom para que por favor realicen el registro de asistencia y así puedan obtener como obsequio la grabación de esta clase. Si llegan a tener preguntas sobre el tema, los invito a dejar sus dudas en el chat para irlas resolviendo con la ponente. Y al final de este webinar tendremos un obsequio especial que les ayudará a estar más cerca de cumplir sus objetivos. Damos la bienvenida a María Fernanda Rivero. Ella es fisioterapeuta colombiana, especialista en rehabilitación cardíaca y pulmonar con 10 años de experiencia clínica y además es ponente de nuestro diplomado avanzado en rehabilitación cardiopulmonar próximo a iniciar este lunes 21 de marzo. Bienvenida, María Fernanda. Muchísimas gracias. Listo, ya puedes compartir la pantalla. Ok. Bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es María Fernanda Rivero. Yo soy fisioterapeuta, especialista en rehabilitación cardíaca y pulmonar, con 10 años de experiencia en el área clínica, más específicamente en el área cardíaca. Voy a estar acompañándolos en el diplomado, así que desde ya hago una invitación grande a que se inscriban y a que nos acompañen en esta nueva área de conocimiento que estamos ampliando para ustedes, para darles y brindarles nuevas herramientas para atender este tipo de población y de pacientes. Bueno, hoy les traigo una presentación que habla de la rehabilitación cardíaca más allá de lo que es el corazón. Entonces, yo quiero empezar dando esta charla es porque quiero dar como un brochazo para que se enamoren de este tema. Cuando hablamos de prescripción del ejercicio, muchos se enfocan solamente en la parte cardiovascular y la rehabilitación cardíaca no es solamente la parte del corazón y la parte pulmonar. Para llegar allí o para tener esos objetivos cumplidos necesitamos también de otros sistemas del organismo, como es la parte muscular, y donde tenemos que tener en cuenta todas las capacidades físicas que nosotros tenemos para cumplir pues como ese tipo de acondicionamiento. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a... ¿dónde va? Vamos a tener una definición de qué es la rehabilitación cardíaca, la importancia de ella dentro del sistema de salud y dentro de nosotros como fisioterapeutas, cómo la abordamos, cuáles son los componentes de esta rehabilitación cardíaca, cómo se produce o cómo se efectúa el ejercicio, cómo se realiza la prescripción del ejercicio en estos programas, conclusiones y al final unas preguntas si todavía pues quedan dudas. De todas maneras, si les surge alguna pregunta durante la presentación, pueden hacerla a través del chat y con Angie tratamos de resolverla en el mismo momento. Bien. Bueno, una definición más actualizada de lo que es la rehabilitación cardíaca son intervenciones coordinadas y multifacéticas, multidisciplinarias designadas para llevar al paciente con enfermedad cardiovascular o con algún evento cardiovascular a mejorar en el mejor estado posible el aspecto físico, psicológico y social. O sea que estamos hablando de que la intervención de fisioterapia no solamente es en la enfermedad como tal, sino que tratamos al paciente más desde la parte biopsicosocial, o sea, desde la parte biológica, desde la parte psicológica y desde la parte social del individuo. Además de estabilizar y disminuir o regresar la progresión de la enfermedad, reduciendo la mortalidad del paciente. Muchas veces nosotros no podemos influir sobre la morbilidad del paciente, sobre la progresión que tiene su enfermedad, porque ya hay enfermedades muy avanzadas, pero sí podemos mejorar e impactar la calidad de vida de este paciente. ¿A través de qué? A través del ejercicio. Entonces, la importancia de la rehabilitación cardíaca, la importancia más específica está en la salud.
como un enfoque educativo, como una prevención secundaria y como una prevención primaria. Los programas de rehabilitación cardíaca tienen un informe educativo gigante porque se trata no solamente de atender la enfermedad, sino también los factores de riesgo que llevaron a esa enfermedad cardiovascular. Y en eso entra pues, con mucha fuerza la parte educativa. ¿Cómo educamos al paciente para que el paciente interceda o interfiera en esa mejora de los factores de riesgo que tiene a nivel cardiovascular? El responsable de la enfermedad realmente es el paciente. Nosotros aquí le ayudamos a que el paciente cumpla ciertos objetivos y de cierta manera, por decirlo así, como a empujar al paciente a llevar una vida más saludable, unos hábitos de vida más saludables con el ejercicio y de todas maneras para estar pendiente de todo lo que hace juego con la enfermedad, que es la toma de medicamentos, estar pendiente de todos signos, síntomas, etcétera. Bueno, un poquito como hablando de la historia de la rehabilitación cardíaca, esto viene desde hace muchos años, pero hemos ido mutando como con el tiempo, como en el ensayo-error, ¿cierto? Un grupo susceptible de manejo ha ido creciendo. ¿Cómo? Porque nosotros hemos intentado que el ejercicio sea como un medicamento más para este tipo de población, para este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque así como el paciente se toma su medicación para la hipertensión arterial, por ejemplo, para su diabetes, se pone su insulina, nosotros queremos lograr que este paciente asuma el ejercicio y la actividad física como un medicamento más, una píldora más que él se debe tomar cada cierto tiempo. Por ejemplo, si yo sufro de la presión, cada tanto me tengo que tomar una pastilla de la presión para que mi presión arterial se mantenga estable. Ahora, si yo quiero que mi condición física y todo lo que deriva de ella esté en buenas condiciones, yo también necesito que esa píldora sea tomada en el tiempo que me lo prescribieron. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra la individualidad del paciente. No soy lo mismo yo, que tengo cierta edad, que soy mujer y que tengo cierto estilo de vida, a otra persona que de pronto vive en otra parte, tiene otras situaciones más diferentes, tiene otra edad, de pronto es de sexo masculino, y yo no puedo poder hacer lo mismo que esa persona hace. Entonces el ejercicio de entrada tiene que ser individualizado. Bueno, también como importancia de la rehabilitación cardíaca tenemos la importancia en los costos. Hay numerosos estudios que nos han mostrado que los programas de rehabilitación cardíaca disminuyen las reintervenciones de los pacientes cardiovasculares. Cuando ellos cambian sus hábitos alimenticios, hábitos saludables, ejercicio, las intervenciones se disminuyen en grandes proporciones. Aquí en la ciudad de Medellín, hace algún tiempo hicieron un estudio en donde la rehabilitación o el ejercicio bien prescrito logró casi un 40% de las reintervenciones de los pacientes cardiovasculares de ese estudio. Y eso es una brecha muy grande para hablar de reintervención. Las descompensaciones en salud también juega un papel importante porque entre más el paciente se nos descompense, el sistema de salud va a tener que entrar a actuar con todo y su parte financiera. Y también los polifármacos. Cuando hacemos un trabajo con este tipo de pacientes bien dedicado y bien hecho, intentamos que los pacientes no estén tan medicados o logramos que haya una disminución en esos fármacos que los pacientes pueden llegar a tomar. ¿Por qué? Porque el ejercicio hace adaptaciones en los sistemas, principalmente en el cardiovascular, que hace que se mantengan regulados ciertos ítems o me fue la palabra, ciertas variables. Ok, y la importancia de los estilos de vida y en la calidad de vida. Ahora todo el mundo quiere ser saludable, todo el mundo quiere ser, pues, independientemente de ser fit por ser estéticamente así, la gente ya quiere ser saludable y ya la gente está más interesada por tener una vida y un estilo de vida saludable. Bueno, en
esta parte de la importancia de los estilos de vida es más que todo como impactar en estos estilos de vida. ¿Cómo? Con asesorías nutricionales. Por eso les decía al principio en la definición que esto es un programa multifactorial, es multidisciplinario. Aquí no solamente actuamos los fisioterapeutas, aquí actúan los nutricionistas, los psicólogos, el médico tratante, los deportólogos. Entonces es un grupo muy grande que hacemos parte de mejorar este tipo de situaciones en este tipo de pacientes. Bueno, entonces los componentes centrales de la rehabilitación cardíaca, como toda intervención, yo le digo siempre a mis estudiantes, como toda intervención en un paciente, lo principal y lo primordial siempre va a ser la valoración del paciente. Una buena valoración del paciente lleva a una buena intervención y a unos buenos resultados. Entonces, la valoración del paciente es fundamental. La asesoría nutricional, como les decía ahorita, también es fundamental. ¿Por qué? Porque uno de los factores de riesgo más importantes a nivel cardiovascular es la dislipidemia, la obesidad, y tenemos que tratar de entrar a contrarrestar este tipo de patologías. La asesoría psicológica, el control del estado de ánimo son supremamente importantes porque después de un evento cardiovascular o cuando se sufre de alguna enfermedad, independientemente que no sea cardiovascular, el estado de ánimo y la parte emocional está comprometida. Entonces, los psicólogos juegan un papel muy importante en todo lo que tenga que ver con la intervención de pacientes, principalmente estos cardiovasculares. El control de comorbilidades como tal, la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, pues que ya lo atacamos pues como con el, con el ejercicio. Control del hábito del tabaco, supremamente importante, otro factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Anteriormente uno veía pues como más gente fumando, ahorita uno ve como los jóvenes menos fumadores, pero sin embargo, nosotros en ese momento estamos tratando los más fumadores, los que fueron fumadores toda la vida. Entonces, ya hay una repercusión a nivel estructural, ya hay una repercusión a nivel de vaso sanguíneo, a nivel de tejido coronario, de tejido cardíaco, que nos va a impactar pues, de manera importante en este pronóstico del paciente. Pero lo vamos a ayudar obviamente con toda nuestra intervención. Y la asesoría de actividad física, ahí es donde entramos nosotros pues como parte fundamental. Ahorita les hablaba también que algunos deportólogos están o algunos fisiatras en algunos países o en algunas ciudades también están metidos en este campo, y es por lo que les decía ahora de la prescripción adecuada del ejercicio. Acordémonos que el entrenamiento tiene unos fundamentos y tiene unos componentes que son la prescripción, pues como tal, depende de la frecuencia con la que mandemos a la persona a hacer el ejercicio, la intensidad con la que esta persona puede hacerla, las cargas, la progresión del ejercicio, cómo vamos a hacer que ese paciente progrese para tener un estímulo diferente a nivel cardiovascular y a nivel muscular. Entonces, todo este tipo de cosas tenemos que hacerlo individualizado con los antecedentes personales del paciente y la valoración inicial que hayamos hecho. Eso es un flujograma que reúne básicamente lo que les estaba hablando. En este lado izquierdo tenemos las intervenciones, o sea, está el entrenamiento de la actividad física, la educación en la parte nutricional, la medicación, la cesación del tabaco y la parte psicosocial, cada una con sus actividades y sus resultados. Por ejemplo, ¿qué queremos obtener de la parte del entrenamiento del ejercicio? Queremos disminuir o mejorar los síntomas cardiovasculares y mejorar la capacidad física de ese paciente para realizar las actividades básicas cotidianas. Por ejemplo, en la parte de nutrición, ¿qué es lo que más nos interesa o que más le interesa a la parte nutricional? Es que reducir los índices de grasa del cuerpo y mejorar, perdón, la circunferencia abdominal en la mayoría de los pacientes. En la parte de la medicación, obviamente la adherencia a los medicamentos. Hay
hay personas que son muy difíciles de tener en este punto porque son pacientes que no son juiciosos con sus medicamentos, entonces retrasa mucho la parte de la rehabilitación. Hay que estar muy pendientes de ellos, preguntarles siempre si se tomaron sus medicamentos, si están controlados. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo, más adelante lo vamos a ver, en las variables medibles, en lo que vamos a medir durante la rehabilitación, es medir todos estos ítems, que son ¿qué? La presión arterial, los niveles de lípidos, las glicemias, todo eso lo podemos medir nosotros también. Entonces, para tener pues como un control más adecuado del paciente. Si nosotros en una sesión de rehabilitación nos damos cuenta que este paciente está descompensado, que tiene su presión arterial alta o que tiene sus glicemias muy altas, ¿qué tenemos que hacer? Parar en primer lugar, si lo amerita, y remitir a ese paciente nuevamente donde su médico para que su médico lo ajuste. ¿Sí? Si el paciente de pronto su dosis no es la adecuada o si el paciente definitivamente no es lo suficientemente juicioso de tomarse sus medicamentos, hay que tomar decisiones en cuanto a la rehabilitación porque no hacemos nada nosotros entregándole todo al paciente para que el paciente tenga eh, pues tenga todo un modelo de rehabilitación, pero el paciente no se ayuda. Acuérdate que al principio les dije que el enfoque educativo, la responsabilidad de la enfermedad es del paciente y eso es lo que tenemos que hacerle entender a nuestros pacientes, que nosotros somos un apoyo para ellos, una guía, unas asesorías, pero realmente quien tiene la potestad de su enfermedad es el mismo paciente. Bien, en el caso del tabaco, pues ahí no hay mucho que decir, cesación del trabajo, perdón, del tabaco completamente, el no uso del tabaco, y en la parte psicosocial, el tema de ansiedad y depresión, como ya lo habíamos visto. Muy bien. Eh, en cuanto al ejercicio en rehabilitación cardíaca, perdón, tenemos pues obviamente varias modalidades. Eh, Inicialmente tenemos la valoración médica. ¿Para qué? Para definir riesgos de este paciente. Acuérdense que los pacientes cardíacos son pacientes en su mayoría de alto riesgo. Y para individualizar, como ya les decía, el tema de la prescripción del ejercicio. ¿Cómo se hace esa prescripción del ejercicio o cómo es lo ideal para hacer esta prescripción del ejercicio? Es haciendo una prueba. Muchos pacientes llegan a nosotros ya con una prueba de esfuerzo realizada, pero otros no. Entonces, en nuestra potestad está hacer una ergometría inicial, que es la forma más sencilla de evaluar la respuesta cardiovascular en un paciente sano o cardiópata. La podemos hacer nosotros como fisioterapeutas y evalúa, como les dije, la respuesta cardiovascular es la que nos va a dar los parámetros para hacer esta prescripción del ejercicio. Y ya el ejercicio monitorizado, que lo que va a hacer es controlar la parte cardiovascular y poder medir las cargas para hacer esa prescripción del ejercicio. El ejercicio monitorizado, ¿qué quiere decir? Hay muchas partes donde podemos contar con monitores de electrocardiograma para monitorizar nuestros pacientes. Sería lo ideal, sería lo ideal. En este mundo uno no siempre vive con lo ideal, pero muchas partes ahí donde uno trabaja no encontramos pues como este tipo de equipos, pero mínimamente algo que nos pueda definir la frecuencia cardíaca y la presión arterial, que eso sí pues lo encontramos en cualquier parte. Bueno, en la parte del ejercicio en rehabilitación cardíaca, como les decía al principio en la definición, la rehabilitación no es solamente poner a caminar un paciente, no es solamente ponerlo a hacer ejercicio aeróbico. Nosotros tenemos que intervenir todas las capacidades físicas que el paciente tiene. ¿Por qué? Porque un paciente con enfermedad cardiovascular generalmente supera los 50 años. En esa edad o en ese rango de edad ya contamos con un envejecimiento, ¿cierto? Ya hay una disminución en las capacidades físicas, ¿cuáles? En la fuerza, en la estabilidad, en la propiocepción, en la coordinación, en el equilibrio y comienza a disminuir el índice de fragilidad de las personas. Que el índice de fragilidad lo que nos indica
es cómo una persona puede superar o puede superar una enfermedad, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que una persona, no es lo mismo el índice de fragilidad de una persona que estuvo 10 días o 15 días intubado en una UCI a una persona que le dio una angina de pecho y lograron intervenirlo antes de que le diera el infarto. ¿Por qué? Porque esa persona que está 10, 15 días acostado en una UCI va a salir con disminución de la masa muscular, va a salir con disminución de la fuerza muscular, con completamente alteración de la propiocepción, completa alteración del equilibrio, alteraciones en la marcha, y nos va a ser muy difícil que logremos el acondicionamiento, aunque no es imposible, va a ser muy difícil con respecto a una persona que solamente le dio una angina, logró ir a tiempo a la clínica, lograron hacerle su intervención y el paciente salió caminando al otro día, ¿cierto? Ese paciente no estuvo con inmovilización, no sufrió de síndrome de desacondicionamiento físico y ese paciente puede retomar sus actividades y puede hacer su prescripción del ejercicio va a ser mucho más alta que la del otro paciente que estaba en la UCI. Entonces, muy importante, trabajar la fuerza muscular, el balance del equilibrio y obviamente la parte cardiovascular para mirar la respuesta y la parte del acondicionamiento físico. Bueno, los contras de la rehabilitación cardíaca, siempre lo hemos visto en casi todos los estudios, el tiempo requerido, las guías de rehabilitación cardíaca nos hablan de 24 a 36 sesiones que consta un programa de rehabilitación cardíaca para un paciente que haya sufrido un evento o que tenga alguna cardiopatía, pero las guías están como una recomendación que se debe adaptar a cada región y a cada situación. Por ejemplo, yo no le puedo prescribir o no le debo de prescribir, no es lo mismo prescribirle unas sesiones de rehabilitación cardíaca a una persona que vive en una vereda a 7 horas de un casco urbano o a una vereda a 7 horas de un sitio urbano, a que yo le prescriba a una persona que vive al lado del centro donde se hace la rehabilitación cardíaca. ¿Por qué? Porque esa persona tiene que desplazarse en tiempo, tiene que desplazarse económicamente hablando, y es una persona que posiblemente no va a tener una adherencia adecuada. Eh, bueno, los costos de la rehabilitación cardíaca, un programa de rehabilitación cardíaca realmente no es muy económico porque son muchos los profesionales que intervenimos en él, pero es de mucha calidad. Entonces, ahora, en este momento, en la gran mayoría de los países ha aumentado en grandes proporciones las intervenciones como rehabilitadores cardiopulmonares. Eso ha sido muy bueno, ya el sistema de salud se dio cuenta de lo importante y de los mismos costos que puede disminuir al tener a los pacientes en estos programas. Entonces, esa sería como la segunda contra. Tercero, los trámites de permiso de trabajo, porque hay patologías, por ejemplo, un infarto agudo al miocardio, aquí en Colombia, normalmente la incapacidad que le dan a esta persona es de 5 o 6 días máximo. Luego tiene que retornar a su lugar de trabajo. Entonces, si yo le doy al paciente 24 a 36 sesiones, son 24 a 36 veces que él tiene que pedir permiso en el trabajo para ausentarse a las terapias. Entonces, eso también hace que haya una barrera en este ítem. No es un cambio natural y la baja adherencia tradicionalmente está reportada entre el 45 y el 50%, por lo mismo que les decía ahorita. Barreras de desplazamiento, barreras económicas, barreras de acompañamiento. Yo he tenido muchos pacientes que no vuelven a la terapia porque no tiene quien los acompañe. He tenido pacientes que no vuelven a la terapia porque pagar un taxi de 50, 60 mil pesos, pues una persona que no está en condiciones económicas. Entonces es complicado el tema de la adherencia. Bien, el ejercicio físico. Listo. Las sesiones de ejercicio
Entonces, como les decía ahorita, a mí me gusta dividirlo en estas dos etapas, que es el ejercicio cardiovascular y el ejercicio de fuerza, y dentro del ejercicio de fuerza, las otras capacidades físicas que mencionábamos. Entonces, en el ejercicio cardiovascular, ¿qué nos produce? Una mejora en la condición cardiorrespiratoria, controlar ese riesgo cardiovascular que hay en el paciente y disminuir la mortalidad por todas las causas que se presenten. Y en el ejercicio de fuerza, disminuir, obviamente, los índices de fragilidad, asimismo disminuir los índices de riesgo de caída y mejorar la autonomía básica de los pacientes. Que nosotros como rehabilitadores, ¿qué es lo que más buscamos en el paciente? La independencia, que el paciente no dependa de nadie para caminar, que no dependa de nadie para hacer sus actividades básicas cotidianas. Y todo eso lo vamos a lograr con, ¿qué? Con un programa adecuado de ejercicio, donde incluyamos todas las capacidades físicas. El índice de fragilidad, se los he nombrado mucho, eh, nos ayuda a determinar el mayor riesgo de complicarse en este tipo de enfermedades. Ahorita más adelante les voy a mostrar unas pruebas que hacemos que se pueden hacer para ver este índice de fragilidad, cómo se comporta. Bueno, ahorita que les estaba hablando de las variables que se miden durante la rehabilitación cardíaca, entonces tenemos estas 6 prácticamente. Frecuencia cardíaca, fundamental en la respuesta que nosotros queremos del paciente. Queremos lograr una adaptación en ella. Generalmente los pacientes cardiópatas o cardiopulmonares están alterados en su frecuencia cardíaca por los medicamentos que toman. Entonces, para eso es la valoración inicial, para poder mirar cuál es el punto de partida del paciente en cuanto a estas variables y no llevarnos pues como un susto, no llevarnos una sorpresa desagradable cuando el paciente nos muestra una respuesta que no esperábamos. Entonces, frecuencias cardíacas, muchas formas de medirlo, manualmente, con monitor, con pulso oxímetro, con polares. Listo. Ahora hay mucha tecnología, ahorita vamos a hablar del tema de la tecnología. Hay muchas formas de monitorizar al paciente en este momento. Presión arterial, en esta miramos su comportamiento con respecto también a las valoraciones iniciales y a la prescripción inicial, al igual que la saturación de oxígeno, súper importante la saturación de oxígeno, porque esa nos va a mostrar que el paciente no tenga déficit de oxigenación en su organismo. Si esto llega a pasar, ya hay que evaluar cómo vamos a hacer para que el paciente no tenga este déficit, porque acuérdense que la parte de la oxigenación es la que nos va a mejorar la funcionalidad muscular y la funcionalidad de la parte circulatoria. Si no tenemos oxígeno, no se mueven los músculos. Entonces, es supremamente importante que esto no disminuya de donde tiene que ser, que es que el 90% generalmente. El EKG, como les dije ahorita, no en todas partes podemos medirlo. Hay muchas formas en este momento también. Yo qué hago, por ejemplo, atiendo pacientes particulares domiciliarios, tengo mi monitor personalizado, se consigue pues muy fáciles ya en este momento y le da al paciente un plus de tener otra variable para medir, pero nos da a nosotros un plus para poder determinar que el paciente en el momento que está con nosotros está bien y no está pasando por una condición o por un síntoma o por un signo cardíaco en ese momento. La condición cardiorrespiratoria la evaluamos con la ergometría en el inicio, pero durante todas las sesiones de rehabilitación vamos a ir evaluando esta condición cardiorrespiratoria y haciendo la progresión de las cargas para ir logrando adaptaciones mejores en el sistema cardiovascular. Y índice de fragilidad, fuerza y riesgo de caída, supremamente importante también evaluarlo. ¿Por qué? Porque pues obviamente no queremos que el paciente se nos caiga en una sesión de rehabilitación, entonces hay que minimizar el riesgo. Esta, por ejemplo, es un electrocardiograma de un paciente real de esta semana, de una prueba de esfuerzo. Entonces, en el tema de la ergometría nos ayuda a evaluar la capacidad del paciente. Este electrocardiograma a simple vista era normal,
El paciente no tuvo cambios electrocardiográficos durante la prueba, pero cuando el paciente paró la prueba, en el primer minuto de recuperación, el paciente hizo unos cambios súper importantes en el electrocardiograma que nos indicaban que el paciente podría tener una enfermedad cardiovascular. Él en este electrocardiograma hizo una taquicardia supraventricular no sostenida, asintomática, porque el paciente no presentó ningún síntoma, pero es un paciente que es viable para estudiarlo. Hay que estudiarlo porque no es normal que uno cuando haga ejercicio o pare de hacer ejercicio tenga una taquicardia. Entonces, son test o son medidas que nos ayudan a nosotros a determinar los riesgos de los pacientes. Era un paciente sano, deportista, y no tenía por qué estar haciendo este tipo de cosas. Entonces, es un paciente que hay que mandarlo a estudiar para mirar cuál es de su parte estructural, cuál es el problema que presenta. Entonces, en la ergometría, tanto en la prueba de esfuerzo, bueno, la diferencia entre la ergometría y la prueba de esfuerzo, de una vez se las digo, todo esto lo vamos a hablar profundamente en el diplomado, de cada prueba y cada cosa, pero la diferencia hacia grandes rasgos es que la ergometría es una prueba que no supera el 85% de la capacidad física del paciente, o sea que el paciente llega al 85% de su capacidad y se para la prueba. En la prueba de esfuerzo no, en la prueba de esfuerzo se deja hasta que el paciente llega al 100%. Entonces, todas esas cosas las vamos a mirar en el diplomado. ¿Para qué la utilizamos? Para evaluar la respuesta inicial, para evaluar la progresión del ejercicio, para tener unos parámetros basales importantes. Basales significan que son desde el inicio cómo encontramos el paciente, para evaluar posibles complicaciones y riesgos y para tener obviamente un monitoreo permanente del paciente a nivel electrocardiográfico, de la parte eléctrica del corazón. Como les hablaba ahorita del índice de fragilidad, se usa para determinar el mayor riesgo de complicarse con ese tipo de enfermedades. Mm, la fragilidad es como un sistema que se controla desde la parte muscular y genera ciertas sustancias que nos ayudan pues como a disminuir el proceso inflamatorio. El índice de fragilidad es importante evaluarlo porque es el que nos va a mirar el riesgo de alto de caída del paciente. El músculo como órgano endocrino, acordémonos que el músculo tiene infinidad de procesos, no solamente la contracción muscular, que también esto lo vamos a ver a través del diplomado. Mantener un autocuidado y regresar a la vida laboral y social rápidamente. ¿Cuáles son las pruebas que normalmente se usan o las más fáciles de usar en los pacientes? Son estas cuatro: el test de la silla, el handtip, la estancia monopodal y la velocidad de la marcha. Acá se los voy a mostrar como rápidamente. El test de la silla es poner al paciente a pararse y a sentarse de la silla cierto tiempo y uno evalúa ciertas condiciones a nivel muscular y a nivel de coordinación y equilibrio. En la segunda imagen tenemos el test monopodal. De la estancia monopodal, simplemente es hacer que el paciente eleve una de sus extremidades inferiores por 10 segundos y no sé si notan la diferencia entre una imagen y en la otra el paciente compensa con la espalda. Entonces se ve como el paciente tiene en esta imagen el índice de fragilidad alterado. Y en la tercera imagen es el hand grip, que es como un dinamómetro que usa la fuerza de prensión, la fuerza prensil de la mano, y esto nos va a determinar también ciertas variables o ciertas condiciones para hacer la prescripción del ejercicio más adecuada. Esta nos evalúa más la parte de la fuerza muscular. Bien, la rehabilitación cardíaca entonces tradicional, como se los había dicho, las guías nos hablan de 36 sesiones que van desde 60 a 90 minutos dependiendo de qué, del paciente, de la prescripción, del centro de rehabilitación. Si yo tengo, no es lo mismo tener un centro de rehabilitación donde yo atienda 2 pacientes de rehabilitación cardíaca a que atienda 5, ¿cierto? Que no es lo ideal, pero hay partes donde se hace. La intensidad de 3 a 5 veces por semana, perdón, la frecuencia de 3 a 5 veces por semana, y ya hay ¿cómo se dice? Hay una propuesta de hacer sesiones masificadas de más de 10 personas, pero para personas con bajo riesgo.
¿Por qué? Porque yo no puedo poner a 10 personas con alto riesgo a que estén todas juntas porque a cualquiera le puede pasar algo durante la sesión, tener una arritmia, de una caída, una fatiga que no queremos, una descompensación de la presión arterial. Entonces son 10 personas muy complicadas, entonces es preferiblemente que esas sesiones masificadas sean de pacientes de bajo riesgo. Metodología, ¿cómo se realiza normalmente? 2 veces por semana, listo. Inicialmente 2 veces por semana. ¿Para qué? Para mirar en que el paciente sí tenga una adherencia adecuada al ejercicio, para que el paciente entienda qué siente su cuerpo cuando realiza ejercicio, qué puede sentir, qué no puede sentir, qué es normal, qué no es normal. Por ejemplo, yo tuve una vez una paciente que nunca en su vida había hecho ejercicio, tuvo un infarto, la llevaron a rehabilitación cardíaca y la paciente se desesperaba porque sudaba. Ella no sabía que podía sudar haciendo ejercicio porque como nunca había hecho ejercicio, entonces es bien que el paciente sepa qué puede sentir, que si de pronto por su condición cardíaca al paciente le pueden dar palpitaciones, que el paciente cuando esté monitorizado por nosotros le dé la palpitación, el paciente no se asuste cuando esté solo, ¿cierto? Que ya sepa que su enfermedad es así y que le va a poder dar eso. Lo mismo que el diabético. Si el paciente diabético cuando hace ejercicio, ¿qué esperamos de la glucosa en ese momento? Que disminuya, ¿cierto? En el ejercicio. Pero el paciente muchas veces no conoce eso, no sabe qué es eso, pero cuando hacemos el ejercicio monitorizado por nosotros, el paciente entiende cómo es su condición y va a tratar su enfermedad de una manera diferente. Luego, ¿qué se recomienda? Que se haga una vez cada 15 días para seguir viendo la evolución del paciente. Pero ojo, no es que el paciente haga ejercicio cada 15 días, es que el paciente vaya donde nosotros cada 15 días para hacerle como la revisión, para hacerle como el acompañamiento y la asesoría. Pero él se debe ir con una prescripción hecha por nosotros para la casa. Luego, que se recomienda hacer cada mes como una sesión de mantenimiento donde se va a explorar si el paciente sí dejó de fumar, si el paciente sí se está tomando sus medicamentos, cómo está anímicamente el paciente, cómo está en la parte nutricional, si el paciente en vez de bajar de peso o en vez de mejorar su composición corporal antes aumentó, ¿cierto? Todas estas cosas hay que evaluarlas cada vez que el paciente va donde nosotros. Y la ergometría inicial y final, como es una prueba y es un test, pues hay que hacerlo de manera comparativa. Tenemos que mirar cómo llegó el paciente al inicio, cómo se va a ir el paciente cuando salga de donde nosotros y cómo va a quedar él para el resto de su vida. Listo. Como les decía, esto es un medicamento. La rehabilitación y el ejercicio es un medicamento, es una píldora que se debe dar de por vida. Así como tomamos el medicamento para la presión, eso no lo van a quitar nunca. Entonces, igual con el ejercicio. Esto es algo que se va a hacer durante las 36 sesiones, o las 24, o las 10, o las 12 que usted le haya mandado al paciente, pero después el paciente tiene que seguir haciendo su actividad. Por eso es que la parte educativa en la rehabilitación cardíaca es tan importante, porque el paciente después no va a decir, ah, yo no hago ejercicio porque yo no volví donde el fisioterapeuta. No, yo ya aprendí a hacer el ejercicio que me enseñó el fisioterapeuta, entonces yo ya lo hago en mi casa todos los días, 2 veces al día o 3 veces al día. Acordémonos que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para actividad física es de 150 minutos semanales. Esa es la recomendación que le vamos a dar al paciente también. Bueno, al terminar esta rehabilitación cardíaca, ¿qué queda? ¿Qué quedamos? Quedamos con controles periódicos, refuerzo de educación nutricional, medicamentos de estilo de vida, como lo dije anteriormente, prescripción del ejercicio individualizada para el paciente para la casa, a nivel cardiovascular, a nivel de fortalecimiento, a nivel de balance, a nivel de equilibrio. Bien. La rehabilitación ambulatoria. Bueno, la rehabilitación ambulatoria es un sueño que tenemos nosotros como rehabilitadores cardíacos o cardiopulmonares. Ahorita que hay y que la pandemia nos ayudó un poquito a entrarnos más en la parte de la virtualidad, es un sueño lograr hacer monitoreo remoto o rehabilitación remota con pacientes inicialmente de bajo riesgo, que yo esté aquí en mi casa monitorizando un paciente que en este momento está haciendo la banda en el gimnasio de su edificio. Eso para nosotros es un sueño, yo poder ver el electrocardiograma que él tiene en este momento mientras que hace su ejercicio. Vamos a llegar allá seguramente en algún momento, pero mientras que eso sucede,
tenemos que hacer las cosas de la mejor manera, de manera presencial. Bien. Mejorar la captación inicial de pacientes y disminuir los costos del paciente y del sistema de salud. Acople más natural al estilo de vida de cada individuo. Esos son los sueños de la rehabilitación ambulatoria. ¿Cómo lo podemos lograr? Ya se los dije al principio, hay muchas formas de monitorizar. Cada día sacan más software para esto. Podemos hacerlo con el reloj, podemos hacerlo con el celular. Incluso ya hay aplicaciones donde podemos poner el dedo y nos muestra un ritmo cardíaco y una frecuencia cardíaca. Seguridad de las nubes, poder meter toda esta información a una nube donde tengamos esa disponibilidad y el paciente tenga disponibilidad de tener esto, que es su historia clínica, es parte de él, para mantenerla siempre actualizada. Y un portal clínico que ya pues muchos lo tenemos y realmente es con lo que trabajamos en este momento, pero cada vez más se van a ir actualizando ese tipo de telerehabilitación como tal. La telerehabilitación en este momento viene con mucho auge, viene con mucho boom. En este momento lo vemos a través de la parte, como lo hacemos nosotros en este momento, en la parte educativa, pero nuestro objetivo es llegar allá, a ver pacientes de manera remota. Conclusiones, entonces, queda entendido que la rehabilitación cardíaca es un grupo de estrategias, ¿cierto? Donde intervienen diferentes profesionales, donde hay un control médico, un control nutricional, donde se interviene el estado de ánimo de los pacientes, el control de la ansiedad, el tratamiento para dejar de fumar, para dejar también de tomar, porque también existe ese hábito. Tenemos que la rehabilitación es un gran componente educativo, tiene un gran componente educativo, casi que el 70% de la rehabilitación cardíaca es el componente educativo. Supremamente importante y muy recalcada en la charla es la gran responsabilidad del paciente en este proceso. Actividad física y rutinaria de salud como hábito saludable. Gran importancia de complementar el ejercicio cardiovascular con el ejercicio de fuerza y las demás capacidades físicas. Y en un futuro cercano, la monitorización remota. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias, María Fernanda, por este espacio. Bueno, hasta el momento no hay preguntas. Recuerden que si tienen dudas, no las pueden compartir al chat. ¿Me permites compartir pantalla, por favor? Um, Gracias. uh-huh. Como lo mencionamos en el transcurso de este webinar, el próximo lunes 21 de marzo inicia nuestro diplomado avanzado en rehabilitación cardiopulmonar. Con este diplomado van a obtener un diploma internacional de 160 horas de formación teórico-práctica, avalado por nosotros que somos Fisioterapia en Movimiento y nuestro aval internacional que se encuentra en Miami, Florida, que es la IPTG. También van a tener acceso a nuestra nueva aula virtual, que es una plataforma de aprendizaje donde van a poder encontrar las grabaciones de las clases por si desean volver a reforzar el tema que se abordó ese día y también material de estudio complementario y acompañamiento permanente del área académica. Por estar aquí participando y compartiendo conocimiento con nosotros, les obsequiamos un cupón con el 30% de descuento. Redimirlo es muy fácil. Ingresan al link que les mandé al chat, registran sus datos y al momento de pagar, en la casilla cupón ingresan la palabra cardiopulmonar 30 en mayúscula y sin espacios y continúan con la compra. Este descuento es válido solo por 24 horas. También les vamos a obsequiar una certificación internacional en Escuela de Emprendedores, donde podrán aprender cómo convertir una idea en negocio y cómo desarrollarla de manera práctica y efectiva. Por esta certificación van a obtener también un certificado internacional por 30 horas de formación.
Si necesitan mayor información, nos pueden escribir en nuestras diferentes redes sociales, donde también pueden estar actualizados sobre todas las ofertas académicas que tenemos disponibles y todo el contenido de valor que siempre estamos compartiendo para cada uno de ustedes. Bueno, María Fernanda, nuevamente muchísimas gracias por este espacio y estamos muy ansiosos de empezar las clases, ya contando días. Claro Y que sí. muchas, y muchas gracias a todos los que estuvieron también en este espacio de aprendizaje. Una feliz Muchas noche. gracias. Igualmente.